Eh, Buenos días con todos. Bueno, como pueden ver, vamos a tratar el tema hoy día, corresponde a la coagulación, más claramente vale decir hemostasia. El curso es de Fisiología 2. El ponente, quien nos puede ver, en este caso soy yo, Víctor Fernández, y vamos a comenzar con la presentación, en este caso, del tema. Van a ser rápido porque como el tema es relativamente corto, unas cuantas diapositivas nada más. En este caso vamos a tratar o vamos a comenzar hablando de un poco de qué es la hemostasia, luego las fases de la hemostasia que algunos libros por decirlo así, lo diferencian en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. También vamos a hablar brevemente un cuadro de trastornos de la coagulación. Y por último, las referencias bibliográficas de donde he sacado más o menos para esta ponencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con qué es la hemostasia. Entonces, como bien sabemos, y creo que como todos los que estamos presentes aquí sabemos, que la hemostasia deriva de dos voces griegas, que en este caso sería hemosangre y estasis estabilidad. Pero creo que tenemos un concepto más de que la hemostasia tiene que ver con la formación de un coágulo. Y desde cierto punto está bien, pero la hemostasia no solamente significa eso, sino que en términos, por decirlo así, más concretos, sería un conjunto de procesos para nosotros poder o para que el cuerpo pueda mantener la integridad vascular intacta. Porque si nosotros, por ejemplo, ante una cortadura, en este caso, obviamente vamos a querer que se forme el coágulo, pero también ante ciertos procesos, por ejemplo, si es que este sistema de coagulación, por decirlo así, se sobrepasa, entonces queremos que el cuerpo haya una lisis de este coágulo. Por eso es que no solamente cuando hablamos de hemostasia nos estamos refiriendo a que se pueda formar el coágulo, sino que también se pueda romper este coágulo. Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, dentro de esta hemostasia tenemos fases. Tenemos una fase vascular, donde principalmente aquí tenemos a la vasoconstricción. Tenemos también una fase plaquetaria, donde tenemos, obviamente, como su mismo nombre lo dice, van a actuar principalmente aquí las plaquetas, con tres procesos que, aquí se le conoce como la triple A, porque se van a dar tres procesos que obviamente tienen el nombre o que comienzan con A. La formación del coágulo, o también llamado malla de fibrina, y la fibrinólisis, que vendría a ser la parte donde ya se ha formado el coágulo y lo que les había mencionado anteriormente, queremos romper ese coágulo. Entonces, algunas de las literaturas me mencionan que estos dos procesos, tanto fase vascular como fase plaquetaria, me lo dividen en una fase de hemostasia primaria y la formación del coágulo, donde intervienen tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca y luego la vía común, y la parte de la fibrinólisis hemostasia secundaria, pero también hay algunas literaturas que solamente toman a la hemostasia secundaria como la formación del coágulo, mientras que la fibrinólisis también es considerada como una hemostasia terciaria, pero la mayoría considera esto. Entonces, tenemos un vaso sanguíneo y, como ya les había mencionado, este vaso sanguíneo ha sufrido una rotura del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir como primer proceso? La fase vascular, que va a ser la vasoconstricción. Entonces, ya hablando de hemostasia primaria, esta fase vascular, lo que va a contribuir esta fase vascular en esta hemostasia es que, como puntos centrales, que me va a tener que aumentar la presión crítica de cierre. Entonces, va a ocurrir una injuria celular, que en este caso viene a ser la rotura del vaso. Entonces, este vaso sanguíneo, hay que recordar, como primer punto en esta fase vascular, lo principal es la vasoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que va a estar comandado, por decirlo así, de una forma inmediata que el cuerpo va a reaccionar ante ello? Es que va a actuar aquí el sistema nervioso autónomo. Entonces, este sistema nervioso autónomo lo que me va a hacer es que se van a dar una liberación de una serie de factores, principalmente noradrenalina, también adrenalina y otras catecolaminas, pero principalmente la noradrenalina. Entonces, lo que va a hacer es que lo que había mencionado, aumentar la presión crítica de cierre. ¿Para qué? Para que se detenga el sangrado. Pero esto lo va a hacer a través de un receptor que se va a encontrar como es músculo liso vascular. Entonces va a encontrar aquí su receptor, que sería el llamado alfa-1 adrenérgico,
que es un receptor metabotrópico que está acoplado a proteína G. Entonces, al actuar esta noradrenalina a través del sistema nervioso autónomo con su receptor, lo que va a hacer es que me va a aumentar esta presión crítica de cierre y va a hacer que en un primer momento no perdamos más sangre, o sea, se detenga, por decir así, si es que se está perdiendo, si es que se está perdiendo la misma, ¿no? Entonces, también se van a liberar otros factores, que en este caso, estos factores van a perpetuar esta vasoconstricción, pero ya no son producidas por el vaso, sino en este caso van a ser producidas por las plaquetas, que en este caso mencionamos a los tromboxanos A2 y la 5-HT, que como ustedes recordarán es la serotonina. Entonces, estos dos factores que son producidos por las plaquetas también van a causar esta vasoconstricción perpetuándola. ¿Para qué? Obviamente para que ya no se pierda más sangre. Entonces, luego de esto, por ejemplo, de esta fase vascular en la cual se ha roto el vaso, ha ocurrido una injuria, lo que queremos es que se aumente la presión crítica de cierre y para esto actúe el sistema nervioso autónomo produciéndome esta vasoconstricción, es que es importante en primer momento esto, ¿no? Pero hay que recordar que este vaso sanguíneo, por ejemplo, que está recubierto por células, o bueno, claro, que está recubierto por células endoteliales, me va a producir una serie de factores que a su vez, por decirlo así, de la misma forma que como había mencionado queremos que se forme un coágulo, de la misma forma también, a su vez de que haya vasoconstricción, también vamos a querer, o que el cuerpo generalmente es vasodilatador. Entonces, para ellos que se van a producir ciertos también factores vasodilatadores, como el caso de la PGI2, que es conocida como la prostaciclina, también el óxido nítrico, también tenemos a la ADPasa, porque un ADP, ya lo vamos a ver en la fase siguiente, el ADP junto con el factor activador de plaquetas, que lo menciona Ciel Goiton, nos mencionan que ellos dos, cuando van a actuar con el tromboxano 2, van a hacer que se activen estas plaquetas y se hieren otras plaquetas. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces aquí tenemos vasoconstrictores y los vasodilatadores, que también son importantes, que como podemos ver aquí en el gráfico que les he querido poner, es que va a tener por decirlo así, una acción negativa o un freno sobre esta hemostasia primaria, principalmente sobre la vasoconstricción. Y aquí tenemos otros factores que también son producidos por el vaso sanguíneo, células endoteliales, pero que estos van a actuar ya en la hemostasia secundaria, solo que los había colocado acá, porque, bueno, los produce el vaso sanguíneo y aprovechando también de la positiva, la trombomodulina, que lo vamos a ver después, que va a formar un complejo con la trombina, también el ATPA, la UPA, el PAI1, que lo vamos a ver, bueno, ya en las siguientes diapositivas, que estos principalmente van a ser un freno en la hemostasia secundaria y la agregación. Bueno, también como dato, aquí algunas literaturas nos mencionan que esta vasoconstricción puede tener un tiempo de 5 a 10 minutos en vasos de calibre pequeño y de 20 minutos a horas en vasos de gran calibre. Entonces ahí tenemos la primera fase, que en este caso sería la fase vascular. Luego vamos a hablar ahora ya de la fase plaquetaria. En tanto en esta fase plaquetaria, no, espera. Bueno, sí, está bien. Entonces ahora vamos a hablar de la llamada fase plaquetaria. En esta fase plaquetaria, como su mismo nombre lo había dicho, intervienen aquí las plaquetas. Entonces hay que recordar que las plaquetas no son en sí células, sino son restos celulares que son de megacariocitos que se producen en la médula ósea. Tienen un tiempo de vida aproximado de 8 a 12 días y un valor de 150.000 a 450.000, ¿no? En un número normal, por decirlo así. También hay que recordar que la mayor, obviamente se van a producir en la médula ósea, y que la mayor parte de su destrucción de estas plaquetas, se nos menciona que más de la mitad de las plaquetas se destruyen en el vaso. Ahora, estas tienen, por decirlo así, una forma esférica, pero esta forma esférica no va a ser, por decirlo así, un tanto perfecta, sino que va a presentar, como podemos ver acá, ciertos surcos, pero en otros gráficos también nos mencionan que tienen como ciertas invaginaciones, por las cuales van a salir las secreciones, bueno, los componentes que tienen estas plaquetas. Porque como hay que recordar, estas plaquetas tienen gránulos alfa y también gránulos densos, por ejemplo, que en este segundo paso de la activación se van a liberar y que me van a conllevar a todo el proceso de la formación de este trombo blanco, que es un tanto débil, llamado tapón plaquetario. Entonces vamos a comenzar, como les había mencionado, tiene las 3A. ¿Por qué? Porque se da el proceso de adhesión, se da el proceso de activación, se da el proceso de agregación. Entonces, cuando hablamos de la adhesión, aquí lo que sucede es que esta plaqueta, y aquí ha ocurrido, en este caso, graficaría el vaso sanguíneo. Entonces,
Esta plaqueta lo que va a hacer es que va a presentar un receptor, o va a presentar, bueno, no solamente un receptor, va a presentar una serie de receptores, pero se nos menciona aquí que, por ejemplo, este factor de el VWF, que es el llamado factor de von Willebrand, lo que va a hacer es que va a ser producido por dos cosas. Va a ser producido tanto por las células endoteliales como por la misma plaqueta en uno de sus gránulos. Entonces, este factor de von Willebrand lo que va a hacer es que va a servir como un tipo de puente en el que se va a unir al receptor de la plaqueta, que va a ser el GP1B59, que algunos libros solamente lo mencionan como GP1B, pero en sí leí un poco más y decía que todo era un complejo, donde se mencionaba principalmente el GP1B. Este GP1B va a unirse a este factor de von Willebrand, y luego este factor de von Willebrand va a unirse, como hemos mencionado aquí, va a haber una rotura del vaso. Entonces, este vaso está recubierto por células endoteliales. Debajo del endotelio, obviamente, que va a haber ciertas estructuras que en este caso conocemos, por ejemplo, el colágeno subendotelial. Entonces, este colágeno subendotelial va a establecer contacto con el factor de von Willebrand a partir de esta GP1B, pero también va a establecer contacto con la plaqueta directamente, y lo va a hacer, en este caso el nexo lo va a hacer el GP1A2A, y en la plaqueta va a encontrar su receptor, que va a ser el GP6. Entonces, al unirse todos ellos, lo que va a hacer es que, por decirlo así, la plaqueta que está en el vaso sanguíneo, que está circulando igual que las demás células sanguíneas, lo que va a hacer es que esta plaqueta va a migrar al lugar lesionado, ¿no? Entonces se va a adherir a ese lugar. En primer momento se va a adherir, por decirlo así, de manera individual, o sea, una por una. Pero luego, obviamente, luego de que ya esta plaqueta se ha adherido a este lugar donde ha ocurrido la injuria que hemos mencionado inicialmente, entonces se va a ocurrir el segundo proceso, que va a ser la activación. En esta activación es donde ya esta plaqueta, como podemos ver en esta imagen, va a cambiar de cierta forma. O sea, va a cambiar tanto en la parte morfológica como en la parte también de los receptores. ¿Por qué? Porque en la imagen, por ejemplo, les había mencionado que era un tanto esférica y que presentaba ciertas imaginaciones, pero ya cuando se activa, entonces va a adquirir una mayor superficie, por lo que vemos ahí se pone un tanto más hinchada, va a adquirir una serie de pseudópodos, además se hacen pegajosas. ¿Para qué? Obviamente para el mismo fin que tienen, ¿no? Que sería en este caso, luego de adherirse, sería agregarse. Entonces, estos pseudópodos que vamos a ver van a ser irregulares, y ahí se van a expresar también una serie de receptores que va a presentar la plaqueta, que lo vamos a ver en la agregación. Entonces, esta plaqueta, como les había mencionado, presenta gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos. En los gránulos alfa hay una serie de factores de crecimiento y además factores, en este caso importantes, como el factor 5 y el fibrinógeno. Mientras que en los gránulos densos encontramos aquí el ATP, el ADP, la 5-HT, el calcio y la 5-hidroxitriptamina, y también el PL, que en este caso es llamado fosfolípido plaquetario, que también lo vamos a ver en este caso en la hemostasis secundaria, y que va a actuar, por decirlo así, de una forma similar al calcio. El calcio participa tanto en vía extrínseca como en vía intrínseca, y en vía común en una serie de reacciones, ¿cierto? En casi la mayoría. Entonces aquí también va a estar involucrada este fosfolípido plaquetario. Entonces, se van a producir todos ellos, que van a hacer que en un momento van a estar inicialmente, por decirlo así, dentro de la plaqueta, van a liberar esos gránulos por la activación de las mismas, de las plaquetas. Entonces se van a liberar, me van a producir todo esto que he mencionado. Adicionalmente, también se nos menciona que, por ejemplo, por la vía de la COX, que es la ciclooxigenasa, esta ciclooxigenasa lo que va a hacer es que va a actuar sobre el ácido araquidónico, que en este caso presenta la membrana de la plaqueta, y lo que va a hacer es me va a liberar el factor del tromboxano 2. Y este tromboxano 2 con otros factores van a actuar sobre la agregación, pero principalmente me hablan del ADP, que es, aquí hay que resaltar, es el principal agregante en este caso de este proceso, y el tromboxano A2 también actúa, pero en forma secundaria en esta agregación. Hay que recordar además que así como hay un agregante principal, hay un antiagregante principal. El principal antiagregante en este caso sería el de aquí, el PGI-2, que sería la prostaciclina. Entonces, luego de que ha ocurrido la adhesión, ha ocurrido la injuria, nuevamente estaba por acá la plaqueta circulando, se ha ido al lugar donde hubo la rotura del vaso sanguíneo, se ha puesto en contacto en este caso con por ejemplo, el colágeno subendotelial. Esto lo ha conllevado que se activen,
haya un cambio en la forma de esta plaqueta y ahora se agreguen. Entonces, se agregan, la agregación significa que se van a llamar a un mayor número de plaquetas para que obviamente nosotros queremos la formación de un trombo blanco o para que obviamente se forme, por decirlo así, una especie de tapón para que para cumplir el fin, ¿no? En este caso sería de la hemostasia, que luego ya se pondría a ser o vendría a ser más estable con, en este caso, la hemostasia secundaria. Entonces, en esta agregación, la plaqueta activada va a expresar otro tipo de receptores. En este caso, el receptor principal va a ser de la plaqueta, va a ser el GP2B3A, que en este caso aquí lo vemos, ¿no? El GP2B3A, que acá dice activado. ¿Por qué? Porque la plaqueta ya está activada. Entonces, a partir de este receptor, la otra plaqueta también va a presentar este mismo receptor GP2B3A, pero adicional a ello tiene que unirse una estructura, que esta estructura es la llamada, puede ser principalmente el fibrinógeno, pero también como el caso de acá en la adhesión, que está el factor de von Willebrand, también de la misma forma se puede, o sea, utilizar como puente, como nexo el factor de von Willebrand. Entonces todo ello me va a conllevar a que se forme el trombo blanco, que en un inicio, o bueno, que por las características que se nos menciona, es un tanto débil, llamado también trombo blanco, trombo blando. Entonces, hasta ahí tenemos las dos primeras fases, en este caso sería la fase vascular y la fase plaquetaria, que corresponden a la hemostasia primaria. Entonces, ya cuando luego queremos entrar a la parte de la hemostasia secundaria, en esta hemostasia secundaria ya vamos a formar el coágulo, que en este caso sería la malla de fibrina. Entonces, para ello vamos a hablar tanto de una vía que es extrínseca como una vía intrínseca. Entonces, vamos a comenzar con la vía intrínseca. Como pueden observar aquí, esta vía intrínseca, o bueno, dentro de las características que se nos mencionan de esta vía intrínseca, es que esta vía se produce principalmente, ¿por qué? Porque va a darse por exposición, en este caso, o la activación mediante que tenga, en este caso, los factores de coagulación con una superficie. En este caso, por ejemplo, se nos pueden mencionar una superficie que puede estar cargada negativamente, como el caso, el Gaito nos menciona, por ejemplo, nos habla de estructuras de cristal, o por ejemplo, de la misma, otras estructuras que pueden tener carga negativa, puede ser la misma membrana de la plaqueta que ha sido activada, ¿no? Anteriormente. Entonces, cómo es que comienza todo ello? Primero tenemos el factor 2, que aquí tenemos, bueno, la lista de factores, que de los factores de coagulación, que la mayoría, o que por decirlo así, todos son, se nos menciona características, que son serina proteasas, y que además todas ellas son proteínas, excepto el calcio, que es, obviamente sabemos que es un ion, ¿no? Entonces, el factor 12 tiene que convertirse a 2 activado. Y en un primer momento lo hace a través de esta, por decirlo así, proteína que es la llamada HMWK, que es un sininógeno de alto peso molecular. Pero como podemos ver ahí, tiene unos signos negativos, podemos interpretar. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que este 12 a través de este sininógeno de alto peso molecular se va a convertir en 12 activado, pero dice que esta conversión tiene una velocidad limitada. Quiere decir que en algún momento se puede acabar. Entonces, para ello es que o sea, al hacer uso de este 12 activado, este mismo sininógeno del tope molecular se va a anclar a este 12A activado que ya lo tenemos. Pero, ¿para qué lo utiliza? Para que esta precalicreína, que es otra molécula coagulante, va a hacer que se convierta en calicreína. Entonces, a partir de esa calicreína, esta misma calicreína lo que va a hacer es que va a convertir este factor 12 en factor 12 activado, pero ya no va a tener una velocidad limitada, sino por decirlo así, lo va a perpetuar. Entonces, es necesario que primero conviertan la calicreína en calicreína. Por eso es que a partir de ello podemos mencionar que estos primeros pasos que estamos mencionando, existe un sistema de retroalimentación positiva a partir de este sininógeno de alto peso molecular. Entonces, luego que ya hemos tenido este 12A activado con el sininógeno de alto peso molecular, lo que va a hacer es que este 12 activado va a actuar sobre el 11, que está inactivo, y lo va a convertir en 11 activado. Y cierta parte de este sininógeno también se va a anclar a este 11 activado. Entonces, luego este 11 activado lo que va a hacer es que va a actuar sobre el factor 9. Y este factor 9 va a actuar, o bueno, se va a convertir en 9 activado. Y este 9 activado
ya luego va a formar un complejo, que aquí lo podemos ver. Pero para ello, el factor 9 con el factor 10 y con la trombina van a actuar sobre este factor 8, haciendo que se active. Entonces, este factor 8 con este factor 9, que ya están activados, y además de ello, encontramos aquí el calcio y ciertos fosfolípidos, como podemos ver en la imagen, me van a formar un complejo, que es el llamado complejo de la tenaza. Entonces, a partir de ello, todo este complejo que se ha formado va a actuar sobre el 10 y este 10 lo va a activar. ¿Para qué? Para llevar a la vía común. Entonces, hasta ahí ya tenemos el 10 activado y ya tenemos la vía intrínseca que me va a llevar a una vía común. Luego, cuando hablamos de la vía extrínseca, esta vía extrínseca es un tanto diferente a la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, acá se va a producir por contacto con una superficie. Y en este caso los factores que están interviniendo están presentes en la sangre, mientras que en esta vía extrínseca, esta se da en contacto por el factor tisular, que aquí los factores que van a estar involucrados van a estar fuera del sistema vascular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, aquí tenemos el vaso sanguíneo y la célula endotelial que lo recubre. Entonces, ha ocurrido una lesión, pero lo que nosotros decimos aquí es que esta lesión me va a liberar el factor 7, pero también tenemos el factor tisular, que en este caso obviamente, como su mismo nombre lo dice, va a ser producido fuera de la parte de lo que estaba mencionando, del sistema vascular. Entonces, ante una lesión, lo que va a hacer es que este factor tisular, que es el factor 3, va a actuar como un tipo de receptor, como podemos observar en la imagen. Lo que va a hacer es que si este receptor, una vez que haya ocurrido la lesión, va a capturar este factor 7 y lo va a activar. Entonces, este factor 7, luego también junto con este mismo factor tisular que se ha quedado anclado y el calcio, van a formar un complejo similar al complejo de la tenaza, que en este caso se llama complejo, obviamente lo que lo conforman, el factor tisular, el factor 7 activado y el calcio. Entonces, todo ello va a ser lo mismo. Va a convertir el factor 10 que está inactivo, lo va a convertir en 10 activo. Entonces, este factor 10 activo luego va a formar otro complejo, que es el llamado complejo de la protrombinasa. Pero ello lo va a formar conjunto con ¿quién? Con el 5 activado, que ¿cómo se activa? Por el 5 a través de la trombina. Y también el calcio y los fosfolípidos que le establecen cierta carga negativa. Entonces, todos ellos me van a formar el complejo de la protrombinasa. ¿Por qué es importante? Porque esta me va a convertir la protrombina, a partir también del uso de la trombina, en más trombina. Entonces, esta trombina, a partir de ello, podemos decir que tiene ciertas funciones que se resaltan aquí: la retroalimentación positiva, que al igual que acá, que la precalicreína con calicreína, de la misma forma, la trombina hace este sistema de retroalimentación positiva y lo hace, obviamente, en ciertos factores de la coagulación para que se forme más trombina, para que se forme, obviamente, actúa sobre, por ejemplo, actúa sobre los factores el 7, no, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, y estos van a actuar sobre, obviamente, los activadores de todo este complejo de la protrombinasa para que de protrombina pasen a más trombina. Por eso es que se establece un sistema de retroalimentación positiva. Además, tiene una acción paracrina. ¿Por qué? Porque esta trombina va a provocar, va a actuar sobre las células endoteliales. ¿Para qué? Para que me liberen ciertos factores vasodilatadores, los que ya había mencionado anteriormente, el caso del óxido nítrico, en el caso de la prostaglandina I2, que es la prostaciclina, el ADP, el mismo factor de von Willebrand, y también, por ejemplo, el factor, en este caso, activador del plasminógeno tisular, que se va a ver más adelante. Entonces, luego de que ya se ha llegado a este nivel de la trombina y que ya hemos hablado de una de las, bueno, por decirlo así, dos funciones importantes de esta trombina, lo que se va a querer ahora es, esta trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, que como podemos observar en el cuadro es el factor 1. Este fibrinógeno lo que va a hacer es que a partir de la trombina se va a degradar en monómeros de fibrina. Y estos monómeros de fibrina lo que va a pasar es que este fibrinógeno, o sea, la trombina, cuando actúa sobre este fibrinógeno, va a actuar sobre ciertas cadenas que tiene este fibrinógeno, que en este caso son las cadenas A-alfa y B-beta. A partir de ellas, al romper estas dos cadenas, me van a liberar fibrinopéptidos. Estos fibrinopéptidos van a obtener el nombre de las cadenas que han sido rotas, o sea, fibrinopéptido A y fibrinopéptido B. Entonces, fibrinógeno, la trombina actúa sobre ello, sobre el fibrinógeno, lo que les he mencionado, y me va a dar los monómeros de fibrina, y luego este monómero de fibrina obviamente tiene que hacer polimerización. Entonces vamos a obtener el polímero de fibrina y los fibrinopéptidos que hemos mencionado. Este polímero de fibrina
Entonces viene nuevamente la trombina. ¿Y qué es lo que hace? Que actúa sobre el factor 13, que es, como su mismo nombre lo dice, el estabilizador de la fibrilina. Entonces este 13 se convierte en 13 activado. Este 13 activado actúa sobre el polímero de fibrina y ya tenemos la fibrina estable, quiere decir la malla de fibrina, el coágulo estable. Y que hay que recordar que en esta malla de fibrina hay plaquetas, hay células sanguíneas y hay plasma. Además, hay que recordar que, por ejemplo, de una de las bibliografías que había leído, me mencionaban que los coágulos, y en este caso que se están formando, que son coágulos sanguíneos, son masas semisólidas y que, como ya he mencionado, están formadas por plaquetas, por fibrina, y que además existen, por ejemplo, por decirlo así, coágulos que se pueden formar en una circulación que puede ser arterial y en una circulación venosa. Cuando hablamos de una circulación arterial, aquí el coágulo está formado principalmente o en su mayor número por plaquetas, pero cuando hablamos de que existe una circulación venosa, aquí el coágulo está formado principalmente por fibrina, solamente para un poco diferenciar esa parte. Entonces, todos ellos son factores procoagulantes. ¿Por qué procoagulantes? Porque me van a favorecer la formación del coágulo. Y bueno, acá tenemos todos los factores de coagulación, que es un tanto más para que, por decirlo así, le den una lectura y a partir de ello puedan ubicarse tanto en vía intrínseca, vía extrínseca y la vía común, que como finalidad va a tener la formación del coágulo de fibrina o la malla de fibrina, que ya viene a ser estable en comparación con el tapón plaquetario que se formó inicialmente, ¿no? Entonces, a su vez, como les había mencionado, la hemostasia no solamente tendría que ver, o su finalidad sería la formación del coágulo, sino que también sería un sistema que contrarreste esta formación del coágulo, porque no queremos que se produzca en exceso una serie de coágulos, ¿no? En este caso en el cuerpo. Entonces, para ello viene factores anticoagulantes que van a actuar sobre ciertos factores de coagulación, inhibiéndolos para que no se forme. Entonces, para ello también van a actuar tanto en vía intrínseca, vía extrínseca y también tanto en vía común. Entonces, para ello, principalmente, por ejemplo, vamos a comenzar hablando del TFPI. ¿Qué significa TFPI? Significa en el inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, lo que va a hacer es que, como podemos ver ahí, se va a producir la lesión, ¿no? Y se va a producir el coágulo. Pero nosotros, a partir de estos factores anticoagulantes, queremos que no se forme. Entonces, para ello, lo que va a hacer es que se va a unir a este complejo que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo se llamaba este complejo? El complejo del factor tisular 7A activado y el calcio. Entonces se va a unir aquí principalmente al factor 7 que está activado. Y este factor 7 que está activado entonces lo va a anular y ya no se va a dar los demás procesos de la vía extrínseca, ¿no? Luego también tenemos, aparte de este inhibidor de la vía del factor tisular, también tenemos, en este caso, otros, como por ejemplo la antitrombina 3. Este factor va a actuar principalmente inhibiendo el factor 10 activado y también va a actuar inhibiendo la trombina. Hay que recordar que esta antitrombina 3, por decirlo así, su acción es potenciada o, por decirlo así, es favorecida para unirse a este desactivado y a esta trombina para inactivarlos a partir de dos factores también importantes, que son la heparansulfato y la heparina. Estas dos van a potenciar esta acción de la antitrombina inactivando estos dos factores. Pero también hay que recordar que aparte de esta antitrombina 3 y de este TFPI, también tenemos la trombomodulina. Esta trombomodulina lo que va a hacer es que, como podemos ver y observar en el gráfico, va a unirse a esta trombina. Lo que va a hacer es que la va a inactivar, pero a su vez también existe la llamada proteína C. Esta proteína C, son dos, la proteína C y la proteína S. Pero la más importante, por decirlo así, es la proteína C, porque la S viene a ser el cofactor o sea, la S es el cofactor de la C. Entonces la C lo que va a hacer es que se va a unir a la parte del complejo de la trombomodulina trombina, pero que no toca la trombina. O sea, estos dos se han unido, pero esta proteína C se une al complejo, pero sin tocar a la trombina. Y a partir de ello, lo que va a hacer es que va a inactivar nuevamente la trombina. Y además, esta proteína C también va a inactivar otros factores, como el factor 5, que está activado, y el factor 8, que está activado. Y bueno, este de aquí, me acuerdo que
es una pregunta, o sea, es preguntable, es muy preguntable la parte de la S y la C. Entonces, luego de que ya hemos tenido tanto factores anticoagulantes y coagulantes, hay ciertos, o sea, estos van a actuar en determinadas vías, o bueno, en determinadas partes de las vías de la formación del coágulo. Pero también hay, ya habíamos mencionado que queríamos la lisis del coágulo. Entonces, para ello, principalmente aquí es la actuación del plasminógeno. Este plasminógeno tiene que transformarse en plasmina y para ello va a utilizar el TPA, que es el llamado activador del plasminógeno tisular. Y que este plasminógeno, activador del plasminógeno tisular, como le están viendo ahí, va a ser potenciado su acción por las catecolaminas y también por la bradicina. Entonces, al hacer este mecanismo, estos dos van a actuar sobre este TPA y va a hacer que el plasminógeno se convierta en más plasmina y esta fibrina que estuvo estable a través de esta plasmina, obviamente se degrade. Pero también, aparte de esta TPA, también existe la UPA. Esta UPA, que es el activador del plasminógeno de tipo urosinasa, lo que va a hacer es que va a ser lo mismo, ¿no? El del plasminógeno lo va a transformar a plasmina, pero hay que recordar que este UPA, para que realice este proceso es necesario un receptor, que es el llamado UPAR, que es el receptor del activador del plasminógeno de tipo urosinasa. Entonces, a partir de ello es que va a producir la plasmina. Pero, a su vez, como podemos ver también aquí, existen inhibidores de estos, por decirlo así, factores que van a convertir el plasminógeno en plasmina. Y de ello hablamos del PAI-1 y del PAI-2. El PAI-1 significa inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Entonces, este de aquí va a actuar sobre el TPA, igualito el de acá, sobre el TPA principalmente y también sobre el UPA. De la misma forma, el PAI-2 va a actuar sobre el TPA y sobre el UPA. Pero hay que recordar que estos dos a su vez también son inhibidos por alguien que ya había mencionado acá, que es la proteína C. Esta proteína C es la que va a inhibir a estos dos. ¿Qué más podemos mencionar acá? Entonces, luego de ello, y en tanto la plasmina, por ejemplo, también puede ser inhibida por el alfa-2 antiplasmina, que este alfa-2 antiplasmina, bueno, me vendría a través de un receptor, me vendría a unirse a esta plasmina y a partir de ella inhibir, ¿no? Entonces no se va, por decirlo así, me va a aumentar la mayor formación de coágulos, esta alfa-2 antiplasmina. Luego de ello, acá tenemos una tabla que podemos observar acá de factores fibrinolíticos, que es todos los que vengo mencionando, y obviamente algunos nombres alternativos, como por ejemplo el caso de la plasmina, que muchos de nosotros también lo conocemos como fibrinolicina. Y acá tenemos, bueno, una serie de, por decirlo así, de trastornos de la coagulación, que en este caso son un tanto adquiridos y hereditarios, y también fármacos anticoagulantes. En cuanto a la parte de los trastornos de la coagulación, por ejemplo, tenemos aquí que mencionar, por ejemplo, sabemos que hay algunos factores de coagulación que se producen o que son vitamina K dependientes, ¿cierto? Entonces, por eso es que esta primera parte del cuadro nos habla de una deficiencia de la vitamina K. Hay que recordar que, por ejemplo, esta vitamina K, en el intestino existen ciertas bacterias, ¿cierto? Que me van a dar, por decirlo así, un metabolismo de esta vitamina K. Entonces, esta vitamina K lo que va a hacer es que va a utilizar una enzima que es la llamada carboxilasa hepática. Esta carboxilasa hepática lo que va a hacer es que va a añadir ciertos grupos carboxilo a residuos de ácido glutámico y con ello me va a favorecer la formación de factores de coagulación y también, por ejemplo, me va a favorecer la formación de la proteína C. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta carboxilasa hepática, al actuar sobre el hígado, como ya lo dije, se va a encargar de la producción de factores de coagulación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ante una situación en la que hay una enfermedad digestiva, y como les había mencionado, esta vitamina K se va a producir por un metabolismo que se produce en el intestino por las bacterias. Entonces lo que me va a producir es que se va a producir una mala absorción de las grasas que puede haber en el tubo digestivo. Y esto me va a conllevar a que haya una disminución de esta vitamina K. Y esta me va a contribuir a su vez a que haya una mala producción en estos factores de coagulación o que no haya estos factores de coagulación.
Entonces, todo ello me puede conllevar, por ejemplo, a ciertos problemas, que, bueno, en este caso sería la formación inadecuada de protrombina y otros factores de coagulación en el hígado, que principalmente son vitamina K dependientes. Hay que recordar también que, por ejemplo, esta vitamina K eh, utiliza un complejo que es el llamado, porque lo vamos a relacionar con la parte de acá de los anticoagulantes. Esta vitamina K va a utilizar un complejo que es el llamado epóxido reductasa de vitamina K, que se le llama PVKORC1. Entonces, esta vitamina K, por decirlo así, que está inmadura, va a oxidarse y va a convertirse en su forma madura. Y al utilizar este complejo, se va a reducir. ¿Qué quiere decir? Que se va a activar. Entonces, a partir de ello es que también se puede relacionar esta parte de de cómo es que está activado y cómo que luego se inactiva, y luego cómo es que utiliza también la enzima la que había mencionado, carboxilasa hepática, para a partir de ello dar la producción de los factores de coagulación. Y obviamente, si es que hay una deficiencia de todo ello, me va a conllevar a lo que ya les he mencionado. Luego tenemos trastornos, en este caso de la parte hereditaria, ¿no? Trastornos de la coagulación de la parte hereditaria. Y aquí tenemos a la hemofilia A, en este caso factor 8 defectuoso, pero también tenemos la enfermedad de von Willebrand, que también es el factor 8. ¿Por qué el factor 8? Porque hay que recordar que este factor 8 tiene dos compuestos activos. Uno es, por decirlo así, un tanto más grande y otro es un tanto más pequeño. El más pequeño es el que va a actuar en una de las vías de la coagulación, mientras que el más grande es el que va a contener el factor de von Willebrand. Cosa que si no está este factor, obviamente, del compuesto activo del factor 8, me va a dar esta enfermedad. Pero también tenemos, estas son por decirlo así, hemofilia A, pero también tenemos la hemofilia B, que en este caso vendría a ser el factor 9, que está defectuoso, también llamada es la enfermedad de Christmas. No hay que confundir con, o bueno, sí, el factor 9 también se le llama factor de Christmas, por eso es que también recibe ese nombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que me puede pasar en una hemofilia A, por ejemplo? Hay un rasgo recesivo que está aportado en el cromosoma X, que va a suscitar un retraso en la formación de la fibrina. También tenemos, por ejemplo, en la de von Willebrand, porque es un cromosómico autosómico, que está en este caso la alteración de la capacidad de las plaquetas para adherirse al colágeno en el tejido subendotelial. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que necesitaba la plaqueta para que se pueda unir al colágeno, el factor de von Willebrand, es lo que le había mencionado en la parte de la adhesión, ¿no? Y aquí estamos. El factor, en cuanto a la hemofilia B, hablamos que es un rasgo recesivo portado en el cromosoma X y que va a originar un retraso en la formación de la fibrina. Entonces aquí serían algunos de los trastornos que se nos mencionan, ¿no? Pero también tenemos ciertos fármacos, por decirlo así, anticoagulantes que son de uso clínico, que por ejemplo tenemos aquí la aspirina. Esta aspirina va a inhibir la producción de la prostaglandina, lo que pueda por resultado la liberación plaquetaria defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, ¿dónde les había mencionado que actúa esta aspirina, que es el ácido acetilsalicílico? Lo que va a hacer es que va a actuar sobre una estructura que es el llamado COX, que esta va a convertir el ácido araquidónico, lo va a convertir en tromboxano 2 y en otras bueno, principalmente, ¿no? Pero esta aspirina es la que va a actuar inhibiendo este COX. Entonces, al inhibir el COX, va, por decirlo así, como su mismo nombre dice, la liberación plaquetaria y la agregación que se va a dar va a ser defectuosa. También tenemos, por ejemplo, aquí la cumarina. Esta cumarina inhibe la activación de la vitamina K. Y dentro de las cumarinas se nos menciona una importante, que es la llamada warfarina. Esta warfarina lo que va a hacer es que me va a disminuir la actividad de coagulación. El libro Guyton menciona que se reduce de 50 a un 20% en un lapso de 12 horas. Y además me va a reducir la formación de los factores, obviamente, que son de vitamina K dependientes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Les había mencionado arriba sobre un complejo, el llamado epóxido reductasa. Entonces, esta warfarina lo que va a hacer es que va a inhibir este complejo de epóxido reductasa para que esta vitamina K no se carboxile y a su vez no produzca los factores de coagulación que habíamos mencionado. Pero también, por ejemplo, tenemos la heparina, que inhibe la actividad de la trombina, se nos menciona una enzima que obviamente lo podemos deducir por su mismo nombre, que va a inhibir esta heparina que se llama la heparinasa. Además, también, por ejemplo, dentro de esta heparina
hay que recordar que esta heparina es un polisacárido conjugado que tiene una carga negativa y que es producida, creo que ya han hecho el tema, no sé, o bueno, no sé si lo han hecho, pero es producida por tanto por mastocitos como basófilos. Y que esta heparina, cuando se une contra, con la antitrombina 3, que es la que ya también se había mencionado anteriormente, lo que va a hacer es que va a actuar sobre la trombina, inhibiéndola, y también sobre ciertos factores de coagulación, que obviamente ya están activados. Y también tenemos al citrato, que en este caso, en el caso del citrato, se nos menciona que este se va a combinar con el calcio y de esta manera va a inhibir la actividad de muchos factores de coagulación. Pero además del citrato, también el libro del Guyton nos menciona también el ion oxalato. Y ellos dos dicen que ellos dos van a servir para precipitar el calcio y que para de esta manera, por decirlo así, disminuyan la cantidad de concentración del calcio, porque el calcio, como les había mencionado, estaba en muchas de las reacciones tanto de vía extrínseca como de vía intrínseca. Entonces, al precipitar este calcio, va a disminuir la concentración de este calcio para que no se coagule. Y obviamente me perpetúa, ¿no? La reacción que en este caso, a partir de este fármaco, por ejemplo, en ciertas situaciones se quieran, pero en otras obviamente no. Entonces, aquí tenemos, por decirlo así, de manera general, he hablado toda esta parte de los anticoagulantes. Tenemos la aspirina, la cumarina, la heparina y también el citrato con el oxalato, que recuerdo. Y bueno, eso sería, creo que toda la parte esa sería toda la parte de la coagulación, de la hemostasia. Y acá están las referencias bibliográficas. El Guyton, también está el boron, que es de donde está en la parte más, por decirlo así, un poco molecular. Y también el Ganon también, donde está la parte de los anticoagulantes, que te lo explican un poco mejor. Y bueno, eso sería todo. Bueno, y eso debería ir al inicio, pero no sé por qué está al final. Y muchas gracias. Eso es todo.